Saludos y bendiciones. Que la paz de Dios esté en sus corazones y en sus vidas, y que mi Señor Jesucristo guíe siempre nuestros pasos. En esta hora estamos aquí para llevar a cabo un video para la gloria y la honra de mi Dios y de mi Señor Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, y para el mundo. ¿De quién? De su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Estos videos son transmitidos en el canal conocido como El Mundo Cristiano. Dios te bendiga. En esta tarde vamos a analizar un tema en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. Necesito que abras tu escritura en el libro de Salmos, capítulo 51, del 1 al 4. Dios bendiga a todos los que nos acompañan en esta hora, en este servicio. Dios bendiga a los que ven nuestros videos. Y vamos a aprender juntos un poco acerca de la palabra de Dios. El libro de Salmos 51, por inspiración de David y por obra del Espíritu Santo, dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí el salmista David, como usted conoce la historia, en una cierta ocasión que se vio envuelto en un problema, podríamos decir que de homicidio, podríamos decir que de fornicación y podríamos decir que de adulterio. Él, después de tener el conocimiento de las ordenanzas y de los mandamientos de Dios, acometió el error de caer en este pecado. Un pecado que ocasionaría que se hiciera una división entre David y Dios. ¿Y cuál era el problema que David enfrentaba ahí? Que su posición como rey, que su permanencia en el reinado que él tenía, corría un gran riesgo, ya que Dios no es un Dios que perdona tan fácilmente. Dios no es un Dios que perdona si tú no te humillas y reconoces que le has ofendido y que le has fallado. Si en el momento que cometes una falta, un pecado, una desobediencia delante de Dios, no lo reconoces, no te humillas ante Dios y continúas con esa falta de respeto delante de Dios, el problema que enfrentas es que el juicio y la ira de Dios caiga sobre ti. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque conoce usted la historia de Saúl, el cual estuvo antes de David. La historia de Saúl nos dice que porque él se rebeló en contra de Dios y porque él desobedeció a Dios y se fue a consultar brujos, hechiceros y hizo muchas cosas más que iban en contra de los mandamientos y de la voluntad de Dios, Dios se airó, se enojó y esperó que él reconociera que se había equivocado. Pero Saúl jamás reconoció que se había equivocado. Vivió sobre su ego, vivió sobre su orgullo, vivió sobre su propia manera de vivir y sobre su propia manera de ser, y no se humilló ante Dios y le falló una y dos y tres veces y muchas veces. Y por esto Dios, en su momento, cuando se le acabó su paciencia, Dios lo desechó. Cuando Dios lo desechó, entonces ya él quiso humillarse, pero era demasiado tarde, porque Dios había decidido
que su reinado había llegado a su fin y que su lugar se lo iba a dar a David, que conocemos como el salmista David, que en su momento fue ungido por Dios a través de Samuel para ocupar el lugar de Saúl. David sabía que él estaba en ese mismo riesgo y en la misma posición que un día estuvo Saúl y que estaba próximo a ser desechado por Dios. Y fue el profeta de Dios y se lo dijo: has acometido un gran pecado delante de Dios y has hecho una ofensa muy grave delante de Dios, y la ira de Dios está al filo de caer sobre ti. Pero algo muy importante que debemos tomar como un ejemplo, que David, a pesar de que era un rey y que lo tenía todo, y que si él quería y decidía no humillarse, no se iba a humillar, porque no necesitaba nada económicamente, pero él reconoció que él necesitaba de Dios. Él reconoció que necesitaba de la guianza y de la protección de Dios, porque si Dios lo abandonaba, él estaba perdido. Y este Salmo 51 nos queda escrito ahí como un ejemplo para que nosotros también, si en un momento de debilidad caemos en el pecado, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4 dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esa ocasión, en el Antiguo Testamento, el salmista David argumenta en el Salmo 51 que él se humilló hasta lo más bajo. La escritura, la historia dice que él rasgó sus vestidos, que él rompió sus ropas, que él hizo a un lado la corona, que él hizo a un lado todo lo que él era y se postró ante Dios, echó ceniza sobre él, lloró y clamó y se humilló delante de la presencia de Dios, implorando misericordia, reconociendo que se había equivocado. Contra ti, decía: oh Dios, he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, porque mi pecado está delante de ti. Yo no puedo esconderme delante de ti ni esconder mi pecado. Todo está descubierto delante de tu presencia. Ahora yo te pido, perdóname y lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Te pido perdón, Dios, por lo que he hecho, y yo quiero ser reintegrado a la comunión que antes yo tenía contigo. Y la escritura dice que como David se humilló hasta lo más bajo, tal vez un día, 2 días, 3 días, no sé, un mes, no sé, lo que la Biblia dice es que Dios sí lo perdonó. Y David continuó con su reinado. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el tema aquí? El tema es: necesitamos una regeneración en nuestras vidas. Pero para que esa regeneración llegue a nuestras vidas, necesitamos hacer lo que hizo el salmista David: vivir una vida humillados delante de Dios y sentir siempre en nuestro corazón un profundo arrepentimiento por haber ofendido a Dios mucho tiempo andando lejos de Él, y que ahora queremos retomar nuestras vidas en Él y apartarnos del pecado. Son cosas muy importantes que se nos enseñan para que nosotros podamos vivir rectamente delante de Dios. Muchas cosas que quedaron escritas como un ejemplo, como una guianza, que en una situación que nosotros nos encontremos delante de Dios, sepamos qué es lo que tengamos que hacer. Si nos vamos a la historia de los apóstoles, la historia de los apóstoles dice que ellos que predicaban un evangelio de arrepentimiento. Si usted se va al libro de Hechos 3:19, los apóstoles decían en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos
para que vengan, dice, tiempos de refrigerio o tiempos de perdón de la presencia de Dios. Era lo que predicaban los apóstoles, los discípulos del Señor. ¿Qué decía Pedro? ¿Qué decía Pablo? Seguir la paz con todos, en Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos, decía Pablo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y todo eso era lo que ellos hablaban, lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban, para que nosotros tuviéramos hoy una idea en cómo vamos a servir a Dios, en cómo vamos a caminar en el camino de Dios. Nos recorremos del Antiguo Testamento a los apóstoles y de los apóstoles brincamos a la época actual. En la época actual, no todos los evangelistas predican ese mensaje. No todos los evangelistas o predicadores o pastores te predican un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de santidad, etcétera, etcétera. Hay muchos predicadores, evangelistas, etcétera, que están más preocupados por un evangelio de prosperidad terrenal que de las cosas celestiales. ¿Qué es lo que te dicen? Que si tú vienes aquí al altar y pones $1,000 o 1,000 pesos, tú aseguras tu salvación en el reino de los cielos. Que si tú das un carro, das una casa, que si tú das alguna propiedad, que tú aseguras tu salvación en el reino de los cielos. Te predican un evangelio de prosperidad que no te beneficia en nada en las cosas espirituales. Entonces, ¿qué podemos pensar de este tipo de predicadores? Predicando economía y un ego personal, que buscan un beneficio propio, queriendo llenar sus bolsillos, utilizando la palabra como un medio para jugar con la mente, la creencia y la inocencia de las personas. Porque la Escritura dice muy claro que nuestro Señor Jesucristo dijo, preocupados por las cosas de allá arriba, porque las cosas de allá arriba son las que permanecen para siempre, y hablamos de las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son las que vamos a recibir por heredad el día que estemos allá en el reino de Dios, delante de la presencia de Dios. Todo lo material, todo lo terrenal, aquí se queda. Así seas el rey del mundo, así tengas muchas casas, muchos autos, mucho dinero, así tengas una prosperidad terrenal solvente, todo eso es vanidad de vanidades. Y con esto no quiero decir que si tienes un carro, que si tienes una casa, que si tienes una propiedad, que la vendas porque eso no te sirve. No, no quiero decir eso. Porque todo lo que tú tienes, todos los bienes que tú tienes, es por bendición de Dios y dale gracias a Dios. Y ahora sí que disfrútalo, vívelo. Pero no pongas tu mirada en esas cosas. Pon tu mirada en el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si delante de ti se presenta alguien con un evangelio de prosperidad, te está hablando basura, te está hablando desperdicio, no te está alimentando correctamente. Pero si delante de ti está un predicador y te dice que tienes que vivir una vida en arrepentimiento, que tienes que vivir una vida en santidad, en humildad, en fe, tienes que ser una persona que viva lo más posible rectamente delante de Dios, este te está alimentando correctamente. Porque Pedro decía arrepentidos, Pablo decía la santidad. Y si te vas a todas las predicaciones de los apóstoles, te hablaban cómo debías tú conducirte delante de Dios, y de lo último que te hablaban era de una prosperidad terrenal. Ahora bien, analiza tu vida como cristiano. ¿Cuál debe ser tu forma de ser y tu forma de proceder como cristiano? Bueno, punto número 1. Primeramente tienes que tener la capacidad
de amar y perdonar. A ti te ofenden, tú perdonas y amas. Te enojas como cualquier ser humano y a veces hasta pierdes el control, pero luego reaccionas y dices, no, estoy haciendo mal porque tengo que amar y perdonar, así me duela el corazón. Así te desprecien, así te humillen, así te hagan lo que te hagan. Tienes que tolerar y perdonar. No puedo decirte que pagues a nadie mal por mal, porque iría contra la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo te dice que nunca des mal por mal, siempre haz el bien, aunque te hagan mal. Ese es punto número 1. Punto número 2, ¿cuál debe ser tu proceder como cristiano? Que en tu corazón viva Jesucristo y el amor de Dios. Y si en tu corazón vive Jesucristo y el amor de Dios, de tu corazón van a salir buenas acciones, de tu corazón van a salir buenas obras, de tu corazón van a salir buenas palabras, de tu corazón va a salir todo lo bueno. Pero si en tu corazón no está esa deidad, la presencia de Dios, déjame decirte que de tu corazón van a salir cosas muy diferentes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro proceder como cristiano, decía hace un momento, ¿cómo debe ser? Te voy a dar un ejemplo. Un albañil, cuando platicas con un albañil, te habla de albañilería. Te habla de cómo hacer una mezcla, cómo preparar un block, cómo repellar. Te habla de albañilería. Un ingeniero te habla de ingeniería. Un borracho te habla de alcohol. Hasta conoce todas las bebidas. Entonces, porque eso es lo que trae en su mente y en su corazón. Pero ahora un cristiano, ¿de qué te va a hablar? Si es cristiano. Vas a tener una conversación con una persona, una conversación X que nos relaciona con lo terrenal. Pero en medio de esa conversación siempre el cristiano va a tratar de infiltrar cosas que él trae en su corazón y en su mente, que es la palabra de Dios y el servicio a Dios. No va a dejar pasar la oportunidad de hablar de Dios y de Jesucristo, porque es lo que trae en sus vidas y es de lo que va a hablar. El libro de Romanos 10, 9 y 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que vive en Jesucristo, habla de Jesucristo. Todo aquel que vive en Dios, habla de Dios. Sus conversaciones no están complementadas en el alcoholismo, en la drogadicción. No, sus conversaciones son todas referentes a las cosas de Dios. Empezamos hablando de algo terrenal, pero al terminar el círculo, terminamos hablando de las cosas de Dios. Porque eso es de lo que habla el cristiano. Ahora el cristiano, antes de hablar, tiene que pensar. Si yo voy a decir una grosería, pienso que si yo digo una grosería y es algo que va a salir de mi corazón, eso va a ofender a Dios y va a manchar la imagen que tengo como cristiano, porque alguien va a decir, y no que es cristiano y porque habla groserías, porque habla barbaridades, porque echa maldiciones, porque es una persona que se enoja mucho, que se amarga mucho. Podría ser que en el corazón no está Dios. Podría ser que la palabra de Dios aún no ha lavado bien nuestro corazón. Podría ser que no tenemos un corazón regenerado. Y un corazón que no está regenerado jamás podrá agradar a Dios. Porque un corazón que no está regenerado, siempre van a salir malas palabras, siempre van a salir malas conversaciones, siempre van a salir malos insultos, siempre van a salir malas cosas de un corazón que no esté regenerado. Y con un corazón no regenerado, ofendemos a Dios. Recuerde que el tema es regeneración en nuestros corazones.
¿Y qué es regeneración? Que nuestro corazón viva en santidad, que en nuestro corazón viva la presencia del Espíritu de Dios, y con la presencia del Espíritu de Dios, nuestros argumentos son totalmente diferentes a los de un mundano. La conducta de un mundano no tiene límite y no los juzgamos, porque de la abundancia de su corazón son sus acciones, son sus palabras, eso es su vocabulario. Pero de la abundancia de la santidad de un cristiano tienen que salir buenas palabras y tienen que salir cosas muy diferentes, porque ahora ya somos cristianos. Y déjeme decirle que nosotros como cristianos somos un espejo donde se puede reflejar la exaltación del nombre de Dios, pero también a través de nosotros se puede reflejar una blasfemia en contra de Dios. ¿De qué manera? Si tú tienes mala conducta, si tú tienes malas acciones como cristiano, la gente dice, mira, no que es cristiano, no que es hijo de Dios, no que adora a Dios. ¿Y qué está pasando ahí? Están vituperando el nombre de Dios por tu causa. Pero qué bonito se siente que cuando tú haces buenas acciones como cristiano, alguien diga, este sí verdaderamente es cristiano. Este verdaderamente ha cambiado, es diferente. Sus acciones, su forma de ser, su conducta es diferente. Verdaderamente me gustaría ser cristiano como él, porque Dios cambia a las personas. Este Dios sí lo ha cambiado. Entonces, a través de nosotros el nombre de Dios es glorificado sin palabras. Pero hay de aquel, dice la Biblia, que por causa de él otros tropiecen y caigan, mejor les sería no haber nacido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El tema dice regeneración en nuestras vidas para poder agradar a Dios. Ya ahorita a estas alturas no se puede hablar de salvación, ya no se puede hablar de arrepentimiento, ya no se puede hablar de eso, porque de eso se ha hablado mucho. Y realmente si eres cristiano, es porque ya tienes un corazón arrepentido. Si ya eres cristiano, es porque ya eres parte de la salvación. Si ya eres cristiano, no te voy a hablar de las promesas de Dios porque ya las conoces. Las promesas de Dios son darnos vida eterna, que nos salvemos de la ira que vendrá. Las promesas de Dios son que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Las promesas de Dios son maravillosas y ya las sabes. Entonces lo más importante es que se nos hable de regeneración para que nos preparemos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe, que de un corazón regenerado y en santidad habita el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es el sello que nos prepara para el día de la redención. Pero usted sabía que un corazón no regenerado no habita el Espíritu de Dios, lo que habita es el pecado, y el pecado es un obstáculo para que nosotros no seamos levantados el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Es difícil ser cristiano, es difícil vivir una vida en regeneración total. ¿Por qué? Porque diariamente nos enfrentamos a muchas cosas y diariamente tenemos que estar, como lo hizo el salmista David, humillados delante de Dios, todos los días. Por eso es importante que todos los días doblen nuestras rodillas. En lo personal a veces me pasa que a veces ando muy bien y de repente tengo algunos encuentros por ahí con algunas personas y ya esa situación pudo haber causado que mi salvación se esté manchando y se esté deteniendo. ¿Y qué es lo que hago? Me voy a solas sin decirle a nadie, doblo mis rodillas y le digo, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser igual como era antes, yo quiero ser diferente. Señor, ayúdame, como dice una alabanza, pon en mí tu corazón. Yo ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renueva mi corazón, ponme un corazón de carne y quita de mí un corazón de piedra. Hazme diferente, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Tenemos que humillarnos diariamente delante de Dios porque diariamente estamos acometiendo fallas. Por esto es importante, y él decía que en todo tiempo debemos estar velando y orando para no caer en tentación. El espíritu, la verdad, siempre está presto, mas nuestra carne está enferma. Bendito es el Señor. El tema de hoy, regeneración en nuestro corazón
para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Antes de que abandones este video, te invito a que te suscribas a mi canal y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video.